Proclamamos que Jesucristo es el Señor, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo, que estamos juntos, que seguimos juntos y que esperamos el Señor nos mantenga juntos hasta su venida, ¿no? Honramos en todo el nombre de nuestro bendito Señor. Quiero rogarle, por favor, me acompañe. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice allí, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos revisado brevemente algunos elementos que tienen que ver con la fe. ¿Cómo es que la fe es el camino que nos permite acercarnos al Señor, creyendo que Él existe y sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan, ¿no? Hemos avanzado un poquito reconociendo que la fe tiene una meta, tiene un objetivo, y ese objetivo es la salvación de nuestras almas. Por tanto, nos hemos autodesafiado, ustedes y yo, por gracia del Señor, a no solo tener fe, no solo mantener la fe, sino que trabajarla en estos tiempos, hacerla crecer, ir adelante para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Hoy quisiéramos avanzar un poquito en la declaración del apóstol referido a la esperanza. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Acerca de la esperanza, quiero invitarle, por favor, a que considere un par de textos conmigo que yo espero nos ayuden. Proverbios, después de los Salmos, Proverbios, Salmos y Proverbios. En el capítulo 14, hermanos, Proverbios capítulo 14, versículo 32. Proverbios 14, 32. Por favor, mire lo que dice. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. El apóstol Pablo va a decir allá en Primera de Tesalonicenses, lo vamos a leer luego, pero él va a decir a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor, a los justificados en Cristo, a los justos entonces. Va a decir que nosotros respecto a los que duermen en Cristo, o sea, los que mueren, estos que mueren, dice, aún en su muerte tiene esperanza. Pablo va a decir a los tesalonicenses que acerca de los que duermen no debemos tener desazón ni tristeza como los otros que no tienen esperanza, porque bendito sea, nosotros sí tenemos esperanza. Aún en la muerte y aún frente a la muerte, nosotros, bendito sea, tenemos esperanza en el Señor. Por favor, el Salmo número 37, Salmo número 37, hacia su lado izquierdo, un poquito. Salmo 37. Es este salmo tan hermoso que comienza diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque ellos, bueno, van a ser arrebatados, ¿no? Como la hierba, no van a ser cortados. Muy bien, este salmo, por favor, mire el versículo número 9. Mantiene la misma línea del proverbio que leíamos. Salmo 37, 9 dice, porque los malignos serán destruidos. Los malignos serán destruidos.
Pero, aleluya, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aleluya. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bendito es el Señor. Isaías capítulo 40, por favor. Isaías capítulo 40. Aquí se une desde el versículo 27 en adelante. Se une algo que ya hemos conversado en días anteriores, que está especialmente ligado con la fe y con la oración. Versículo 27 dice el Señor: ¿por qué dices tú, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Está hablando de su pueblo, ¿no? De su pueblo, pueblo que somos nosotros. ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, el Señor no ha prestado atención a mi juicio. El Señor no ha resuelto mi juicio. Hermanos amados, nosotros como iglesia somos los que más sabemos que nuestro juicio no ha pasado de Dios. Él lo tiene presente. Él hará justicia en toda nuestra vida, personal, familiar y como congregación. Nuestro bendito Dios hará justicia porque Él es fiel y porque su palabra está en nosotros. Verso 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, amén, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, bendito es el Señor, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31, pero los que esperan a Jehová, ahí está la esperanza, ¿no? Esa es nuestra esperanza para estos días también. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas, aleluya, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, decimos al Señor. Amén, decimos al Señor. Muy bien, los que esperan en Jehová entonces, los que tienen esperanza en el Señor, aún en la muerte, mantienen su relación y su confianza en el Señor. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1. Hay un texto allí que nos bendice sobremanera, que debemos considerar, que debemos examinar por la gracia del Señor. Colosenses capítulo 1. Por favor, vamos a leer el versículo número 23. Colosenses capítulo 1, verso 23. Leo en el nombre del Señor, el verso 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados, fundamento, ¿no? Permanecéis fundados y firmes en la fe. Ya hemos hablado de eso antes, la necesidad de no transar, que nuestra fe sea probada, sea afirmada, con fundamento, con raíces profundas. Muy bien. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin moveros de la esperanza, ahí está, ¿ve? Sin moveros de la esperanza del evangelio, la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, el evangelio, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es el punto? Hay que permanecer fundado en la fe, pero dice, sin moverse. O sea, se establece una esperanza en nosotros y allí nos mantenemos. Allí nos mantenemos.
el Espíritu habla por el apóstol en la carta a los Hebreos y va a decir que debemos mantener firme nuestra profesión, o sea, lo que profesamos, ¿no? Lo que brota de nuestros labios como un sentir del alma debe mantenerse firme, no debe variar, no debe cambiar, aunque las circunstancias varíen, aunque las circunstancias cambien. Muy bien, sin moveros de la esperanza. Pero Pablo aclara aquí y dice que nuestra esperanza tiene que ver con el evangelio que habéis oído. El evangelio. Dice que de ahí surge nuestra esperanza, del evangelio que habéis oído. Así lo dice. Entonces inmediatamente la iglesia dice, pues ya, pero tomemos de acuerdo cuál es el evangelio que hemos oído. Porque los hombres han creado muchos evangelios. Los hombres han sacado al mercado muchas palabras que parecen evangelio, muchos llamados, muchos ofrecimientos que le llaman evangelio. Pero el evangelio de Dios es uno solo, uno solo. Acompáñeme primero, por favor, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Solo para que repasemos algo que la iglesia ya conoce. Romanos capítulo 1. Espero que ya lo tenga. Dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para, allí está, ¿ve? Apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios, que él, o sea, Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de, allí está, ¿ve? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. De nuevo, versículo 1 habla del Evangelio de Dios. O sea, está diciendo que el Evangelio parte en Dios. En el versículo 2 dice que este Evangelio ya había sido prometido a los hombres por los profetas de Dios. Y 3 dice que para que sea Evangelio de Dios tiene que ser acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, para hablar de Evangelio de Dios, es un Evangelio centrado en Cristo. Es un Evangelio que no habla de otra cosa. No habla de riquezas materiales. No habla de bienestar temporal. No habla de éxito en la vida. No, habla de Cristo, el bendito Hijo de Dios. El Evangelio de Dios está centrado en Cristo su Hijo. Y puntualmente, ¿qué es lo del Evangelio que debemos conocer para que surja de la predicación del Evangelio nuestra esperanza? Aleluya. ¿Qué del Evangelio hay que conocer? Hacia su lado derecho, Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Por favor, vamos a leer desde el versículo 1 con una breve explicación que nos ayude en aquello que queremos recibir de parte del Señor este día. Leo en el nombre del Señor, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, mire cómo parte, que dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Por favor, discúlpeme, un paréntesis. Necesario esta frase, el evangelio que os he predicado. Porque cuando leíamos en Colosenses capítulo 1, versículo 23, hablaba de que hay que permanecer firmes o fieles en la esperanza que por el evangelio hemos oído. Entonces, no se puede hablar de esperanza separada del evangelio. No se puede hablar de esperanza y no hablar de evangelio. Ese es el punto. Es por la predicación del evangelio que surge en nosotros una gloriosa esperanza. Muy bien.
Pero ya sabemos por Romano 1 que el Evangelio es de Dios, es un llamado, un ofrecimiento, un anuncio de Dios acerca de su Hijo, acerca de su Hijo. ¿Qué del Hijo es lo que hay que tomar como el anuncio del Evangelio? De nuevo, 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, necesario, recibisteis, en el cual también, eso es, perseveráis. No es cosa de que un día estoy y otro día no estoy, un día avanzo y otro día me quedo, un día soy fiel y otro día me decaigo, a veces tengo fe y otras veces me acabó la fe, a veces le creo a Dios y otras veces le creo a los hombres, le creo a la televisión, le creo al sistema. No, no. El Evangelio que os he predicado, dice Pablo, que recibiste, y gloria a Dios, ya lo recibimos, pero también en él perseveramos. Bendito es el Señor. Verso 2, en el cual asimismo en el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Porque si no, dice, creísteis en vano. Muy bien. Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de todo esto hay testimonios presenciales. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué decimos aquí, amados hermanos? Que el Evangelio de Dios está centrado en estos tres hechos fundamentales de la vida de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Está centrado, está firmado en esto. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, pero lo hizo conforme a las Escrituras. Él no murió por mala suerte, no murió porque alguien se aprovechó de él y él estaba en debilidad. Hermano, no fue así. Murió Cristo por nosotros. Eso es lo que hay que creer, que Él muere por nosotros, conforme en cumplimiento a las Escrituras. Quiero decirle que todas las Escrituras dan testimonio de Cristo, todas las Escrituras. Y todas las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo debía padecer. En el huerto, hermano lindo, en el huerto. No tenemos hoy tanto tiempo como quisiéramos, pero en el huerto ya se dio testimonio de que para cubrir al hombre pecador, capítulo 3 de Génesis, que para cubrir a ese hombre pecador que había desobedecido a Dios, era necesario la muerte de un animal, la sangre derramada, para que la piel del animal cubriera a esos pecadores. Abraham, Dios le mostró que para que su hijo condenado a muerte se salvara, era necesario la muerte de un cordero que le iba a sustituir del sacrificio. Cuando sale Israel, Éxodo capítulo 12, de la esclavitud de Egipto, esclavitud que figura del pecado, ninguno pudo salir sin que antes en su casa diera muerte a un cordero y la sangre del cordero marcara la casa. Quiero decirle que la casa de Dios ahora no es física. La casa de Dios somos ustedes y yo por misericordia. Esa casa tiene que estar marcada por la sangre de Cristo el Señor. Esa sangre fue vertida en la cruz por nuestros pecados y fue vertida conforme a las Escrituras. Hay un texto que muchos de ustedes conocen, solo lo leemos tangencialmente en el capítulo 53 de Isaías. Solo lo leemos, no podremos hoy entrar en mucho detalle aquí, pero va a decir en Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 4, por favor. Hablando de Jesucristo, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él, atienda esto, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está diciendo es que el bendito Hijo de Dios no murió por pecado suyo. Bendito, Él siempre fue santo, siempre justo, siempre sin pecado, aunque tenía una forma de vida semejante a la nuestra. Pero Él muere por nuestros pecados. El Padre, va a decir luego, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso que la primera verdad del Evangelio, la primera verdad central del Evangelio es que Cristo murió por nosotros, pero lo hizo conforme a las Escrituras. No fue casualidad, no es que el diablo se lo haya ganado, no es que anduvo ese día mal el Señor y por eso no consiguió sacar adelante esa prueba. No, mi hermano lindo, Dios el Padre, Él permitió enviar a su Hijo y sabía el Padre y sabía el Hijo que tenían que pasar por este tiempo. Sabían que tenían que pagar la redención. Sabían que tenían que pagar el precio. Sabían que tenía que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces el bendito Hijo, ¿qué hace? Muere por nosotros en la cruz, muere por nuestros pecados y muere conforme a las Escrituras. Pero luego va a decir que también fue sepultado. Y es glorioso esto porque fue sepultado en ese cuerpo que estaba cubierto de pecado, de nuestros pecados. Bendito sea. Por eso que la Escritura va a decir en Miqueas 7, no lo leemos por tiempo. Usted puede ubicar, lea en casa, anote y lea Miqueas 7. Y va a observar que allí está dicho que el Señor tomó nuestros pecados y los depositó en las profundidades de la mar. ¿Qué significa exactamente? Que cuando Cristo es sepultado, en Él y con Él, aleluya, son sepultados todos nuestros pecados. Y Dios nuestro Padre no vuelve a tener memoria de ellos. Él no los va a recordar. Nunca más nos lo va a enrostrar. Nunca más. Él va a decirnos, no te olvides que aquello no lo hará. Bendito sea. Por eso que es tan hermoso cuando Pablo dice a los Corintios en la segunda carta 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno se mantiene fiel al Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura o nuevas creaciones. Las cosas viejas, aleluya, el pecado anterior, las cosas viejas pasaron. He aquí, en Él, todas son hechas nuevas. Crea a la palabra del Señor. Crea. Pero no puede el Evangelio, hermanos, quedar allí, quedar centrado en eso. Hemos cometido por años el error de creer solo o tomarnos solo de que Cristo murió por mí y luego fue sepultado ya, pero el Señor murió por mí. Y luego entonces tomamos que ese sacrificio de Cristo fue como una muestra de servicio, que lo fue en una primera parte, pero es un servicio como de Él a nosotros. La Escritura no dice eso, hermano. Filipenses capítulo 2. Dice, cuando dice en el versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que Él obedeció al Padre, nunca nosotros, obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Así está dicho. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, por lo cual dice, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, está bien, es hermoso, Cristo murió por nosotros y sepultó nuestros pecados, eso es hermoso, pero es doblemente hermoso. Algunos días atrás ya lo hemos tratado, que por la resurrección de Cristo nosotros somos justificados, bendito sea. Doblemente hermoso es entonces recordar que Dios el Padre al tercer día de su muerte lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío.
Yo no sé si tiene, perdónenme, no sé si tienen ahí 1 Corintios 15. A lo mejor yo les di ya otra cita, pero si pudieran, los hermanos, hay varios hermanos que acostumbran a dejar marcada la primera cita por lo importante que es. Si me acompaña, acerca de la resurrección de Cristo, que es el tercer punto en la predicación del Evangelio. Mire, rápidamente vengamos al versículo 20, para que no haya ninguna duda en nuestros corazones y usted y yo seamos bendecidos. Primero, por favor, en el versículo 14 dice que si Cristo no resucitó, manejando una opción que sabemos que es solo una figura literaria. Y si Cristo no resucitó, dirá Pablo, vana es entonces nuestra predicación, pero vana es también nuestra fe, vana es nuestra fe. Y ya antes ya hemos aprendido que por la fe en Cristo somos justificados y por la fe en Cristo vamos a ser salvos. Así dice. Pero si Él no resucitó, no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Mire el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¡Ay, qué peligroso! Pero mira el 20, aleluya, gócese, grite allí en casa con la familia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Lo que sigue, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, la paga del pecado es muerte. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Aleluya, bendito es el Señor. Glorioso, tengo que terminar. Tenemos compromiso de que esta predicación sea un poquito más breve de la que acostumbramos presencialmente, pero quiero dejar esto puesto en su corazón para que mañana continuemos, hermanos. Mañana vamos a continuar. Lo que aquí está dicho es que nuestra esperanza está afirmada, dice. Debe estar firme en el Evangelio que habéis oído. Pero el Evangelio no es cualquier palabra. El Evangelio no tiene que ver con promesas temporales. El Evangelio está centrado solo en la predicación de Cristo. El Cristo que murió por nosotros en la cruz, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que Dios el Padre, con poder, le levantó de entre los muertos. ¿Y por qué le levantó de entre los muertos? Porque la promesa de Dios es que así como a causa del pecado de un hombre todos estamos condenados a muerte, por la resurrección de Cristo, el bendito Hijo de Dios, todos en Él tendremos vida eterna. Todos en Él somos vivificados. Mañana, en la próxima ocasión, vamos a compartir cómo dice el apóstol Pablo que se va a manifestar ese acto glorioso que afirma nuestra esperanza. Cómo se va a dar prontamente cuando Cristo el Señor venga, cómo es que se va a cumplir la esperanza que ahora guardan nuestros corazones de que Cristo el Señor viene, pero viene a tomarnos como su cuerpo. Dice en Juan 14 el Señor, yo vendré y os tomaré como a mí mismo, gloriosamente. Os tomaré como a mí mismo. ¿Y para qué los voy a tomar? Para que donde yo estoy, aleluya, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Tenemos esperanza de pasar estos tiempos difíciles. Sí, pero nuestra mayor esperanza es que pronto estaremos con Cristo nuestro Señor en el reino de los cielos, en la casa de nuestro bendito Dios y Padre. Oremos juntos un poquito al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro. Agradecemos estos tiempos, Señor, que nos permite estar juntos, reunidos en torno a Cristo, en torno a su palabra. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Queremos rogar, Señor, que bendiga su casa, que bendiga su amada iglesia, que bendiga a los amigos que lentamente se están incorporando a su palabra y que por su palabra venga fe a sus vidas.
Y que a causa de esa fe en la predicación del Evangelio surja, Señor, esta esperanza que usted ha puesto en nuestros corazones. Bendito Señor, rogamos, bendiga su casa, bendiga su iglesia, bendiga a sus hijos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.